¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, Sofía, buenas tardes, Cindy. Bien, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. En esta ocasión, recuerden que vamos a hablar sobre tipo de narradores, ¿no? Vamos a mencionar un poco también ah, la noción del espacio y el tiempo de representación en la producción literaria. ¿Qué tal, Elda? Buenas tardes, Gianfranco, buenas tardes, Grisel, buenas tardes, Arelis, buenas tardes, Alexandra. Entonces empezamos a desarrollar la clase de hoy. Recuerden que hoy hablaremos sobre tipos de narradores, hablaremos un poco del espacio de representación y también el tiempo en el relato, ¿no? Para destacar un poco de estos temas que son muy importantes para poder conocer un poco más, ¿no?, de lo que es la literatura. ¿Qué tal, Alexandra? Buenas tardes, Alejandra. Bien, comenzamos entonces. Recuerda que hablaremos sobre tipos de narradores, mencionar también un poco sobre las formas de narrar dentro de la literatura. A ver, primer punto. Cuando hablemos de tipos de narradores, tenemos que tener en cuenta que según la teoría narratológica, la narración es el proceso mediante el cual se construye un relato a partir de los elementos que participan en la historia. O sea, tenemos que tener en cuenta eh, cuando se desarrolla una historia, cuando se construye una historia, ¿no? Dentro de esta construcción participa diferentes elementos. Entre ellos está, por ejemplo, los personajes, las acciones que se desarrollan, ¿no? El tiempo, el espacio de representación. Dice, en este sentido, llamamos narrador al encargado de construir verbalmente el relato de la historia. Entonces, el narrador va a ser aquel que construye verbalmente todo el relato, ¿no? Vamos a ver desde qué perspectiva, porque hay tipos de narradores dependiendo de la perspectiva también, dependiendo del lugar donde enuncian el relato, ¿no? Si enuncian el relato dentro o fuera de la historia, ¿no? Y desde qué posición, cómo focaliza la obra, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que vamos a mencionar. Pero antes de pasar a los tipos de narradores, hay que tener en cuenta algo muy importante. La diferencia entre lo que es el autor y lo que es el narrador. Tenemos que tener en cuenta esa diferencia. El autor, recordemos que es aquel que organiza el texto. Es la persona real, el autor, es la persona real, aquel que organiza el texto, el creador que le da una forma determinada al libro. Es aquel que va a crear una voz ficcional que sería el narrador, ¿no? Y el narrador será, por tanto, aquel que enuncie el relato, aquel que cuenta la historia, ¿no? Lo que le sucede en el texto o lo que sucede en el texto. Por eso que tenemos que tener en cuenta que una cosa es el autor y otra cosa es el narrador. Uno es el creador y otro es el objeto creado o el elemento creado, ¿no? Por más que el autor y el narrador compartan ciertas características, no podemos decir que son iguales, ¿no? Hay una clara diferencia.
Dice, los puntos de vista del autor y del narrador no coinciden necesariamente, pues aunque tengan una ideología o una perspectiva afín, son distintos. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? El narrador y el autor son dos entes distintos. Uno está vinculado al mundo ficcional, que es el narrador, y el otro está vinculado en el mundo de lo real, que es el autor, ¿no? Por más que tenga el mismo nombre, ¿no? Por más que se haga llamar, por ejemplo, Dante Alighieri, ¿no? El narrador dentro de la Divina Comedia, y el autor, la persona real, Dante Alighieri, aquel que compone la obra La Divina Comedia. Por más que tengan el mismo nombre, no quiere decir que los dos sean los mismos, ¿no? Porque uno está dentro del mundo de la ficción, fue creado por el autor, que tiene el mismo nombre, pero en cierta medida tiene una autonomía dentro del espacio de la ficción. Y lo que le suceda, lo que le sucederá o le sucedió, está registrado dentro del mundo de la ficción y no abarca el mundo de lo real. No podemos decir que Dante Alighieri, el autor, ¿no? ¿Ya? No podemos decir que el autor, ¿no? Dante Alighieri, haya pasado por el infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿no? Recuerda entonces esos detalles. Autor y narrador, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede con obras, por ejemplo, novelas autobiográficas? La misma circunstancia, ¿no? Las novelas autobiográficas sucede que el narrador es una voz ficcional creada por el autor, ¿no? El autor va a contar una historia, en cierta medida su propia eh, vida, ¿no? Pero como está dentro del mundo de la ficción, está vinculado entonces a un elemento que no se contempla en la realidad, ¿no? O que de pronto se parece mucho a la realidad, sin embargo no lo es, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta estos detalles, ¿no? Por ejemplo, no podemos decir que el narrador de El Caballero Carmelo es Abraham Valdelomar. No podemos decir eso, ¿no? El narrador del Caballero Carmelo es Abraham Valdelomar. No. Quien es el autor de la obra o del cuento El Caballero Carmelo es Abraham Valdelomar, el autor, más no narrador. Muy bien. ¿Este punto se logró entender? A ver, dudas, preguntas hasta aquí. ¿Todo ok? La diferencia entre lo que es el autor y lo que es el narrador. Todo ok, ¿no? Muy bien. Ahora sí, mencionemos los tipos de narradores. A ver por acá, Maricielo, ¿puede repetir? Ah, lo anterior, ok. A ver, primero hay que tener en cuenta que el autor y el narrador son dos entes distintos, ¿no? Uno es el elemento o el creador, que es el autor, la persona real, y el otro es el objeto creado, que es el narrador, que está en el mundo de la ficción, ¿no? Este sería el mundo de la ficción,
Y eso es el mundo de lo real, ¿no? Mario Vargas Llosa habla sobre la realidad real, ¿no? Así habla Mario Vargas Llosa, ¿no? La realidad imaginaria, ¿no? Así menciona Mario Vargas Llosa, ¿ya? Pero es la misma, ¿no? La misma configuración. A ver, el autor crea al narrador, o sea, crea este mundo, crea esta voz, ¿no? En un mundo ficcional, y es el narrador quien cuenta la historia. Entonces, autor y narrador no pueden ser lo mismo, no son lo mismo. Por más que tengan los mismos nombres, o las características, no son los mismos porque son distintos, están en diferentes mundos. Entonces, yo no puedo decir, por ejemplo, el autor perdón, el narrador, ¿no? de Caballero Carmelo es Abraham Belelomar. ¿Por qué? Porque estoy hablando sobre la voz ficcional, ¿no? En cambio, yo puedo decir el autor del Caballero Carmelo es Abraham Belelomar, y eso es verdad, ¿no? Porque Abraham Belelomar compone la obra El Caballero Carmelo. Y al componer la obra, ¿qué hace Abraham Belelomar? Crea una voz ficcional, o sea, un narrador que cuente esta historia. Y ese narrador es un niño, ¿no? Que ya siendo adulto, ¿no? Rememora su niñez, ¿no? El narrador es una persona adulta que rememora su niñez y va recordando la presencia de este gallo, el caballero Carmelo, ¿no? Pero no necesariamente es el autor Abraham Belelomar, ¿no? Por eso que tenemos que ver esa diferencia entre autor y narrador. Lo mencionamos también con el ejemplo de Dante Alighieri, ¿no? Dante Alighieri en la Divina Comedia, ¿no? La Divina Comedia, que originalmente se llamó La Comedia. En la Divina Comedia, Dante Alighieri recorre por el infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿no? Pasa por diferentes lados y tiene diferentes guías, ¿no? ¿Quién crea esta historia? El autor Dante Alighieri. Te das cuenta que tiene el mismo nombre, ¿no? Pero ¿qué sucede? Este Dante Alighieri, que es una persona real, quien compone la obra, la Divina Comedia, y además crea a una voz llamado Dante Alighieri que cuenta la historia, no podemos decir, por ejemplo, que este Dante Alighieri del mundo real le haya sucedido lo mismo que le sucedió a Dante Alighieri del mundo ficcional. O sea, no podemos decir que este Dante Alighieri del mundo real recorrió el infierno, recorrió el purgatorio, recorrió el paraíso, ¿no? No podemos decir eso, ¿no? Porque todo está vinculado, ¿qué? En el mundo de la ficción. Por eso que son dos entes distintos. Pueden parecerse, pero al final nos damos cuenta que son dos entes distintos, en dos espacios, dos universos distintos, ¿no? Por eso que hay que tener la diferencia entre autor y narrador. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar sobre los tipos de narradores. Para saber los tipos de narradores tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Hay que tener en cuenta algo, ¿no? Primero hay que saber desde qué posición el narrador está contando la historia. Si lo cuenta fuera o si lo cuenta dentro de la historia. ¿Ves? Fuera de la historia que narra o dentro de la historia que narra. Si está fuera de la historia que narra, puede ser o narrador omnisciente o narrador objetivo. Si está dentro de la historia que narra, puede ser protagonista o puede ser testigo. Los que están fuera de la historia que narra son narradores no personajes, porque no participan en la historia. Los que están dentro de la historia que narra son narradores personajes. ¿Por qué? Porque ellos sí participan dentro de la historia. ¿Ya? Por eso que tenemos que tener en cuenta estos elementos.
Los que están fuera de la historia entonces son narradores omniscientes o narrador objetivo. Vamos a ver un poco la diferencia en este caso, ¿no? En estos tipos de narradores. A ver, el narrador omnisciente es también llamado un narrador tradicional, porque es el narrador que se utiliza desde la época antigua, ¿no? El omnisciente, por ejemplo, lo podemos encontrar en la Ilíada. Lo podemos encontrar este narrador omnisciente, por ejemplo, en Don Quijote de la Mancha. O lo podemos encontrar en una novela contemporánea, Cien años de soledad. Ahora, narrador omnisciente es el narrador que lo sabe todo. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Sabe lo que siente y lo que piensan los personajes. Es el narrador que tiene mucho poder, ¿ya? Sabe pasado, presente y futuro, conoce lo que sienten, piensan los personajes. Entonces, este tipo de narrador se puede, sí o sí, encontrar en varias obras, ¿no? Por eso que este tipo de narrador que les estaba diciendo se desarrolla, ¿no? Desde la época antigua y por eso se le llama narrador tradicional. En la Ilíada, en Don Quijote de la Mancha, ¿no? Ahora, el narrador objetivo describe con detalle las acciones sin interiorizar en la subjetividad de los personajes. A diferencia del narrador omnisciente, el narrador objetivo está limitado. No puede conocer lo que vendrá, no sabe lo que ha de venir, ¿no? No puede interiorizar en el mundo subjetivo del personaje, o sea, no puede saber lo que siente, lo que piensan los personajes, solamente describe lo que observa, ¿no? Y describe con detalles, ¿no? Una forma objetiva los acontecimientos. Eso puede hacer el narrador objetivo, pero no puede conocer lo que sucederá. Sabe del presente, puede saber el pasado si ha logrado informarse, ¿no? Pero no puede, ¿no? Saber más. Puede intuir también, puede intuir este tipo de narrador objetivo, ¿no? Intuir desde una visión un poco objetiva, pero no puede aseverar, no puede confirmar si de pronto solamente está en la intuición. Por eso que este tipo de narrador, ¿no? Está limitado, a diferencia del narrador omnisciente. En muchos casos encontramos este tipo de narrador, el narrador objetivo, en obras del realismo. Ustedes bien saben que en el realismo lo que se buscaba era eso, ¿no? Describir detalladamente y con cierta objetividad.
Dentro de la narrativa contemporánea, por ejemplo, se utiliza este tipo de narrador. Mario Vargas Llosa, en La ciudad y los perros, utiliza este tipo de narrador. Recuerda que en La ciudad de los perros se utiliza una serie de narradores, ¿no? Un narrador múltiple, ¿no? Ahora, vamos con los narradores dentro de la historia que se narra, ¿ya? A ver, en el caso de los narradores dentro de la historia que se narra, hay que tener en cuenta que este narrador participa en la historia. En cambio, los narradores que están fuera de la historia, que se narra, no participan en la historia, o sea, no intervienen en la obra. Por eso que pueden estar narrándose en tercera persona, ¿no? En cambio, los narradores que están dentro de la historia que se narra, se utiliza la primera persona. Incluso pueden utilizar la segunda o tercera persona, pero ya es evidente con el hecho de utilizar la primera persona, ¿no? Bien, dentro de la historia que narra. Como son personajes dentro de la historia que se está formulando, hay que tener en cuenta qué tipo de personajes son, ¿no? Y cómo la narración se está focalizando para ver si es protagonista o testigo. El narrador protagonista narra en primera persona y cuenta lo que le pasó o le está pasando. ¿Qué sucede aquí? Estos narradores en primera persona, recuerda que van a contarnos lo que le sucedió o le sucederá, ¿no? O le está sucediendo, porque pueden contarlo en el presente también. Y la focalización de esta narración recae sobre él y sobre sus acciones. ¿Ya? Recaen sobre él sus acciones. Por eso que es el narrador protagonista, ¿no? Si este narrador protagonista cuenta, por ejemplo, la presencia de otro ser, es porque ese otro ser ha generado en el personaje narrador algo, ¿no? O sea, la presencia de este otro ser le genera algo. Y por eso que su sola presencia de pronto describirá las emociones o sensaciones que siente al tenerlo presente a ese otro personaje que ha aparecido, ¿no? Por eso que tenemos que darnos cuenta dónde recae la historia, las acciones también en quién recae, para ver si es protagonista. A ver, por acá nos pregunta, ¿los actores pueden ser? Lo que pasa es que en el caso de los actores, ellos están dentro o se mueven dentro del género dramático, los actores. Y ustedes bien saben que en el caso del género dramático no está la presencia del narrador, ¿no? En el género dramático, los actores representan acciones. Por eso que ya los actores, al representar estas acciones que pueden ser diversas, ya no necesitan de una voz que cuente esas acciones que se están desarrollando, ¿no? Porque ya el espectador o el lector, al momento de su lectura, o el espectador, al momento de observar, ya están desarrollándose estas acciones sin una voz que los enuncie. Por eso que en el género dramático no hay narrador. En el género dramático no hay narrador. Entonces, el narrador protagonista, recuerda que es aquella voz que está enunciando el relato y los acontecimientos van girando en torno a él. Ejemplo de narrador protagonista, Las cuitas del joven Werther. Esta novela del autor alemán Goethe, del romanticismo. En Las cuitas del joven Werther nos damos cuenta cómo este tipo de narrador, Werther, le está contando a Guillermo, su mejor amigo, a través de las cartas, ¿no? Todo lo que le estaba ocurriendo. Cómo conoció a Charlotte, describe a Charlotte, ¿no? Se centra en la descripción de Charlotte,
Pero ¿por qué describe a Charlotte? Porque la presencia de este personaje genera, ¿no?, una serie de emociones en Werther. Por eso que al final, ¿no?, la presencia de Charlotte, el narrador va a contar lo que él está sintiendo bajo su presencia, ¿no? O sea, sigue recayendo la historia sobre Werther. También tenemos la novela El Lazarillo de Tormes. En el caso de Lazarillo de Tormes, por ejemplo, ¿no?, Lázaro está contándonos sus peripecias, ¿no?, al lado de sus diferentes amos, entre ellos el ciego. Recuerda que son 7 tratados, ¿no? Y nos habla, nos explica un poco qué sucedió, ¿no?, a lo largo de todo este recorrido de Lazarillo cuando ahora ya se ha casado, ¿no?, y su mujer le es infiel. En el caso del narrador testigo, narra lo que observó y lo que le contaron. El narrador testigo puede utilizar, como les decía, la primera persona, la segunda persona. Este tipo de narrador va a centrar la historia en otro ser. Entonces recuerda, el narrador testigo va a narrar lo que ha observado, lo que le cuentan, ¿no? No va a ser el centro de atención de la historia, va a ser un personaje secundario de pronto, ¿no?, que esté visualizando todos los acontecimientos vinculados al protagonista, ¿no?, y va a contar todo eso, ¿no? Por eso que es un narrador testigo. Ese tipo de narrador también lo podemos encontrar en La ciudad de los perros, ¿no? Por ejemplo, hay un pasaje donde Boa va a empezar a contar desde su perspectiva, ¿no?, cómo el cadete Cava va a ser expulsado. Porque recuerda que Cava va a robar el examen de química, ¿no? Este tipo de narrador lo encontramos también en El Caballero Carmelo. En El Caballero Carmelo recuerda que el narrador, que es adulto, rememora su pasado, ¿no? Y al rememorar su pasado recuerda a un gallo de pelea llamado Carmelo, ¿no? Y ahí empieza ya toda la historia, ¿no? Recordemos en el caso del Caballero Carmelo, como les estaba diciendo, ¿no?, el narrador se centra en cómo de pronto este personaje, Caballero Carmelo, ha llegado a la familia, ¿no? Roberto trae diferentes regalos para el padre, para la madre, para los niños, y de pronto al final, ¿no?, le entrega al padre este gallo de pelea, ¿no? Y el gallo se va a convertir en un miembro más de la familia, la gente va a saber sobre la existencia de este gallo, la familia va a cuidarlo hasta que de pronto va a tener que enfrentarse contra el Ajiseco, ¿no? Y luego, después de una gran victoria contra el Ajiseco, ¿no?, ya el 30 de julio muere, ¿no? Entonces, estamos ante un error testigo, porque el personaje protagónico
no es el que cuenta la historia, sino es otro ser, en este caso el caballero Carmelo. Bien, hasta aquí. ¿Preguntas, dudas? ¿Se entendió los tipos de narradores? Recuerda que se puede narrar en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. Bien, todo ok, ¿no? No hay preguntas, no hay dudas. Continuamos entonces. A ver, con relación al narrador omnisciente, tenemos el ejemplo de 100 años de soledad. A ver, aquí, en 100 años de soledad, ¿por qué de pronto decimos que es un narrador omnisciente? ¿Cómo podemos aseverar que es un narrador omnisciente? Ahí pueden estar leyendo, ¿no? A ver, aquí. A ver, ¿alguna idea por qué de pronto decimos que es un narrador omnisciente? Se dan cuenta cómo la historia va desarrollándose, ¿no? Dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aurelino Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Con solamente esta oración, ya nos damos cuenta que el tipo de narrador que se está desarrollando aquí es el narrador omnisciente. ¿Y por qué? Porque es un narrador que conoce lo que está ocurriendo, ¿no? Dice, muchos años después se anticipa los hechos, nos dice qué sucederá más adelante. O sea, tiene esa información y es una gran información, ¿no? Dice, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Laureano Buendía había de recordar, o sea, no solamente da un salto al futuro, ¿no? Nos dice qué es lo que sucederá en el futuro, sino que de pronto incluso sabe que en ese futuro próximo el personaje recordará algo. El personaje recordará algo, ¿no? Recordará aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces recuerda, ¿no? Ese elemento. Entonces estamos ante un narrador omnisciente porque conoce, ¿no? Nos anticipa, sabe lo que el personaje siente o piensa en ese momento, ¿no? Por eso que estamos ante un narrador omnisciente. Narrador protagonista. Ahora, con relación a este tipo de narrador, el narrador protagonista, por acá hay una pregunta. El narrador dice, el narrador omnisciente es el que sabe cómo se siente, no, cómo se siente el autor, no, cómo se sienten los personajes, ¿no? O sea, el narrador conoce todo, absolutamente todo. El narrador omnisciente es el que sabe todo. Es como una divinidad, ¿no? Que sabe todo. Sabe lo que siente y lo que piensan los personajes. Es el narrador omnisciente. Por eso que aquí se puede anticipar a los hechos, ¿no? Y puede saber qué es lo que está sintiendo y pensando el coronel Alberino Buendía, ¿no? Había de recordar aquella tarde, o sea, sabe lo que va a recordar en aquel momento. Tiene mucha información, ¿ves? Ese es el narrador omnisciente. Por eso que este tipo de narrador es fácil de detectar porque nos
indica, nos da esa información. Claro, conoce a los personajes, conoce todo, absolutamente todo. Por eso que puede anticiparse a los hechos, ¿no? Puede saber lo que sienten y lo que piensan los personajes. El narrador omnisciente, como sabe todo, él sí puede aseverar, él sí puede sentenciar, ¿no? Él sí puede decir, tal personaje está sufriendo, tal personaje está molesto, ¿no? Tal personaje está pensando en tal persona, ¿no? O sea, él sí puede saber y puede decir eso, porque conoce, ¿no? Y lo que dice el narrador omnisciente en cierta medida hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque conoce la historia. Ahora, en el protagonista, ¿cómo sabemos que es un narrador protagonista? Dice, ¿no? Charlotte o Carlota no ve ni sabe que prepara ella misma un veneno mortal para los dos y yo apuro con fuerza la copa fatal que me ofrece. Cuando dice y yo, ya se está incorporando en la historia, ¿no? Ya está dentro de la historia, ¿no? Entonces, ese yo es la primera persona, ¿no? Y aquí estamos observando la presencia de Charlotte o Carlota, ¿no? Dependiendo de la traducción. A ver, Carlota no ve ni sabe que prepara ella misma un veneno mortal para los dos y yo apuro con fuerza la copa fatal que me ofrece. ¿Quién me está ofreciendo? Charlotte. Pero ¿dónde está recayendo todos los acontecimientos? ¿Dónde se está focalizando la historia? ¿En Charlotte o en el yo que sería Werther, ¿no? Es el personaje que cuenta la historia. En Werther, ¿sí o no? Está la presencia de Charlotte, pero la presencia de Charlotte genera más bien, ¿no? Algunos acontecimientos, genera algunas emociones respecto a él, ¿no? A Werther. Por eso dice, copa fatal que ofrece, ¿no? ¿A quién recae entonces la historia? A él. La presencia de Charlotte recae sobre él. ¿Qué significa el aire de bondad con que a menudo me mira? ¿Quién le está mirando? Charlotte. ¿A quién le está mirando? A él. ¿Ves? Todo recae sobre él. A menudo no, algunas veces. ¿Por qué se muestra complacida al notar el efecto que su vista me provoca a pesar mío? ¿Ves? Lo que está sintiendo este personaje. Todo recae sobre él. A pesar de la presencia de otro ser, todo gira en torno a él, o sea, a Werther. ¿Qué causa reconoce la compasión que revela con sus ojos, con los ojos? Entonces todo gira en torno a él. Se cuenta cómo de pronto Werther, ¿no? Está sintiendo la presencia de Charlotte. Aquí el narrador no se está centrando en otro ser, ¿no? Simplemente se focaliza en Werther. Ese es el narrador protagonista. Claro, todo gira en torno a él mismo. Ahora, diferenciemos con el narrador testigo. Dice, si se piensa en que Holmes, y aquí hay otro personaje, ¿no? Este es otro personaje, en que Holmes permaneció ejerciendo activamente su profesión. ¿La profesión de quién? De este personaje, ¿no? Por espacio de 20 años, la profesión de Sherlock Holmes, y que durante 17 de ellos, o sea, 17 de los 20 años sobre la profesión de Sherlock, se me permitió, y aquí está el narrador, dentro de la historia, mira, también está dentro de la historia, los dos, tanto protagonista y testigo, están dentro de la historia. Y aquí también se está utilizando la primera persona. Y aquí también está la presencia de otro personaje. Recuerda lo que vimos aquí, ¿no? En el protagonista estaba la presencia de este personaje y el yo, ¿no? Que estaba contando la historia y todo recaía sobre el yo, ¿no? En cambio, aquí estamos observando la presencia de un personaje llamado Sherlock Holmes y la presencia del narrador que no se identifica, ¿no? Pero es Watson, ¿ya? Se me permitió
Cooperar ¿con quién? Con él. Y llevar el registro de sus hazañas. ¿Hazañas de quién? De él. No hazañas del que está contando, sino las hazañas de otro personaje. Se comprenderá fácilmente que dispongo de una gran masa de material. ¿Masa de material para qué? ¿Para hablar de quién? ¿Del narrador que está contando la historia o para hablar del personaje Sherlock Holmes? ¿Ves? Para hablar del personaje Sherlock Holmes. Mi problema ha consistido siempre en elegir de todo lo que yo tengo respecto a este ser, no de descubrir. ¿Ves? Ahora, ¿dónde está recayendo toda la historia? ¿Dónde se está focalizando, se está centrando la historia? ¿En el narrador? No, se está focalizando en otro ser. La historia se focaliza en otro ser. Por eso que estamos ante un narrador testigo. Porque la historia se focaliza en otro ser. ¿Ya? Bien, solamente para ver la diferencia entre un narrador protagonista y un narrador testigo. La historia también se puede narrar de diferentes formas, ¿no? Se puede narrar en primera, en segunda, en tercera persona. Es muy poco, ¿no? Las obras que se narren en segunda persona, porque es bien complicado, ¿no? La narración en segunda persona, ¿ya? Por eso que abundan mucho la narración en primera, abunda la narración en tercera. La narración cronológica es cuando la historia empieza en un punto determinado, ¿no? Y empieza a correr, ¿no? La narración cronológica es el tiempo lineal, no hay ruptura del tiempo, no hay saltos en el tiempo, por eso que es una narración cronológica. La narración circular es cuando la historia empieza en un punto determinado de la historia, ¿no? Empieza a retroceder o de pronto empieza a generar una especie de retorno hasta el inicio de la historia, ¿no? Esa es la narración circular. En la obra La Odisea, por ejemplo, en un pasaje de la Odisea, cuando el rey Alcino le dice a Odiseo, ¿no? Cuéntanos tus historias, y Odiseo relata, ¿no? Las diferentes aventuras que tiene al momento de salir de Troya. Ahí está una narración circular, ¿no? La narración múltiple, eso está vinculado ya a la vanguardia, ¿no? Dentro de una obra puedes encontrar más de una voz narrativa. En la obra La ciudad de los perros, por ejemplo, hay varias voces narrativas, ¿no? A ver, este fragmento. La pregunta es, ¿está narrado en primera, segunda o tercera persona? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Por ahí alguna idea?
primera, segunda o tercera persona. Dice, caminan juntos, sonríen y en el fondo sabes que este será el último día que puedas ver su sonrisa. Ella se detiene, te pide descansar un rato, tú le sonríes, ella te agarra de la mano y dice que puede leer tu destino. Claro. A ver, aquí, la misma historia. Solamente desde otra perspectiva. Y aquí, claro, entonces estamos observando, ¿no? El primer fragmento, segunda, ¿no? Esta es la segunda persona. Aquí está la primera persona y obviamente que en el tercer fragmento la tercera persona, ¿no? Hay que tener en cuenta entonces la perspectiva también que se está desarrollando la historia. Ujú. Bien, ahora vamos a hablar sobre los espacios del relato. Hemos mencionado el desarrollo de la historia, ahora vamos a hablar sobre, ¿no? En el caso del tipo de narrador, ahora vamos a hablar sobre los espacios del relato. Dice, es el conjunto de componentes físicos que sirven de escenario para la acción y movimientos de los personajes, lugares geográficos, interiores, decoraciones, objetos, etc. El espacio de un relato se determina inicialmente a partir de la situación de enunciación del narrador, o sea, el aquí, desde donde se narra, luego pueden aparecer otros espacios en el transcurso de la historia, el desarrollo argumental, ¿no? Hay que entonces conocer los espacios de representación, tener en cuenta, ¿no? Desde dónde se está desarrollando la historia. ¿Por qué? Porque los espacios de representación son muy importantes también para hacer el análisis, ¿no? No solamente quedarnos con el plano denotativo, sino también saber qué puede significar connotativamente ese espacio, ¿ya? Dice, el espacio narrativo no es simplemente el lugar donde sucede la acción, todos los espacios significan algo. Además de registrar su carácter denotativo, por ejemplo, un hospital, hay que estudiar las connotaciones que éste adquiere dentro del relato. Incluso se les puede otorgar valoraciones positivas o negativas, regidas por criterios sociales o culturales. Una oposición común que se establece en cuanto al espacio es entre espacios abiertos y espacios cerrados. O también entre espacios rurales y espacios urbanos.
¿Ya? Entonces, si tenemos una obra, imaginemos como La Metamorfosis de Frank Kafka. ¿Recuerdan la historia de la Metamorfosis? Por ahí, ¿recuerdan? La historia de Gregorio Samsa, ¿no? Que una mañana despierta y se ve convertido en insecto, ¿no? Muy bien, sí, sí recuerdan la historia de... Muy bien. A ver, con relación, por ejemplo, a esta historia, ¿no? De la metamorfosis. Primero, ¿qué tipo de narrador se utiliza la metamorfosis? A ver si recuerdan bien. ¿Qué tipo de narrador en la metamorfosis? Por ahí, a ver. Una mañana después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó y se vio convertido en insecto. Así empieza la obra, ¿no? Estaba cansado. Claro, narrador omnisciente, efectivamente. Narrador omnisciente. Narrador en tercera, está narrado en tercera persona, narrador omnisciente, exacto. Ahora bien, el inicio de la obra nos dice, ¿no? Tras una mañana, después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó y se vio convertido en insecto. Y el narrador ahora empieza a describir su cuarto, ¿no? De Gregorio Samsa. Bien, estamos ante un narrador omnisciente, narrado en tercera persona, y el espacio que está ocurriendo estos primeros acontecimientos del relato, ¿ya? El espacio es la habitación de Gregorio, ¿no? El cuarto, la habitación de Gregorio Samsa, ¿ya? Entonces ahí tenemos ya el espacio, ¿sí o no? Si conocemos la historia de principio a fin, sabemos que la habitación de Gregorio Samsa va a ser el lugar donde prácticamente Gregorio va a estar ahí, no va a poder salir, ¿no? En ocasiones sale y si sale de pronto le sucede algo, ¿no? La familia lo va a marginar, Gregorio va a ser olvidado poco a poco hasta que de pronto muere y recuerda que la familia sale de paseo incluso, ¿no? ¿Qué representaría la habitación de Gregorio Samsa? ¿Un espacio abierto o un espacio cerrado? Los espacios abiertos son los espacios donde se puede desarrollar las acciones, ¿no? Donde hay libre tránsito para los personajes, interacción. Y los espacios cerrados están limitados, ¿no? No hay interacciones, ¿no? Son espacios donde los personajes no pueden relacionarse activamente. Entonces, la habitación de Gregorio Samsa será un espacio abierto o un espacio cerrado. Un espacio cerrado. Ahora, ¿qué podría representar la habitación de Gregorio Samsa en la metamorfosis? O sea, un elemento connotativo. O sea, ¿qué puede representar? Puede representar, por ejemplo, la marginación, porque recuerda que Gregorio Samsa, ¿no? Prácticamente está olvidado ahí, ¿no? Entonces representa la marginación, la soledad. O sea, puede representar esos elementos, ¿ya? Bien, entonces estamos hablando sobre los espacios de representación, ¿ves? Dentro de una historia, ¿no? En el mundo de Sancho y Ajeno, por ejemplo, el, el espacio que se desarrolla la historia, ¿qué representaría? ¿No? En el mundo de Sancho y Ajeno,
La comunidad de Rumi sería un espacio rural o un espacio urbano. La comunidad de Rumi. Recuerda, los espacios rurales están vinculados a la noción del campo, ¿no? Los espacios urbanos hay edificaciones de diferentes, ¿no?, magnitudes. Claro, sería un espacio rural. Un espacio rural. El Colegio Leoncio Prado de la Ciudad de los Perros sería un espacio abierto o un espacio cerrado. El Colegio Leoncio Prado. ¿Qué dicen? En la Ciudad de los Perros. Los personajes pueden salir libremente de este espacio. Hay una serie de interacciones que se van desarrollando de forma libre y autónoma. ¿Sí o no? Porque dice, mira, se constituye a partir de la reducida posibilidad. No quiere decir que en un espacio cerrado no se realice nada. O sea, sí se puede realizar, pero dice reducida posibilidad de desplazamiento y acción. Sería un espacio cerrado. ¿Ya? Dice, así como la escasa posibilidad de comunicación con otros espacios. Porque recuerda que en el colegio Leoncio Prado, lo que va a desarrollarse es el autoritarismo. Eso es lo que se desarrolla, ¿no? Es un espacio cerrado. Sería un espacio cerrado. Más bien, las calles de Lima, o sea, lo que está fuera del Colegio Leoncio Prado sería un espacio abierto, porque hay más interacción, a diferencia de los espacios dentro del Colegio Leoncio Prado. ¿Ya? Bien, los espacios abiertos, dice, están vinculados a la posibilidad de desplazamiento y presentan diversidad en su configuración, ¿no? Los cerrados, desplazamiento reducido. En el caso de rural, están vinculados al campo y no presentan aglomeraciones de edificaciones, ¿no? En el caso de lo urbano, sí se configura eso. Se conforma en agrupaciones de edificaciones que sirven de vivienda a personas que pertenecen a diversas clases sociales. Los gallinazos sin plumas, urbano o rural. A ver, en los gallinazos sin plumas, ¿qué sería? ¿Te recuerdas este cuento de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Espacios abierto, bueno, espacio urbano o rural, te estaba diciendo, ¿no? ¿Qué sería? A ver, en los gallinazos sin plumas.
Recuerda que en Los Guineos sin Plumas se está desarrollando esta historia del señor, el viejo, recuerda Don Santos, que tiene dos nietos, Efraín y Enrique, y van a tener que ir al muladar, ¿no? Para recoger desperdicios, para que sea alimento del cerdo pascual. Sería un espacio urbano, urbano marginal, ¿sí o no? ¿Ya? Dice, está conformado de agrupaciones de edificaciones que sirven de vivienda. No puede ser una choza, es una edificación, ¿no? Una vivienda. En el caso, como les decía, de los reinos sin plumas, es un espacio urbano marginal, ¿no? Porque viven en la intemperie, recuerda, y tiene que ir al muladar, buscar desperdicios para poder alimentarse, ¿no? Entonces sería un espacio urbano. Ahí está presente entonces estos elementos. Bien, ahora vamos a hablar del tiempo del relato y el tiempo de la historia, ¿no? Para ver un poco la diferencia, ¿no? De lo que es el tiempo del relato, el tiempo de la historia. En el caso del tiempo de la historia, dentro de la obra, ¿no? Dentro del cuento, de la novela, de algunas obras épicas, dice, es el tiempo real y objetivo de la realidad narrada. Se mide en horas, días, semanas, meses o años. Quiere decir que es el transcurso del tiempo como nosotros lo percibimos, ¿no? Como nosotros lo percibimos, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de la Ilíada, ¿no? Ya la Ilíada, el desarrollo de toda la historia es un promedio de 51 días del 10º año de la guerra de Troya. Está ambientada así, ¿no? 51 días del 10º año de la guerra de Troya. Ese es en el caso de la Ilíada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las cuitas del joven Werther, ¿ya? En las cuitas del joven Werther, por ejemplo, se ambienta entre mayo de 1771 a diciembre de 1772, ¿no? O sea, la historia transcurre en ese contexto, ¿ya? Entonces, es la historia, recuerda, el tiempo de la historia, ¿no? Es el tiempo real y objetivo, ¿no? Es medible esta, ¿no? Este tiempo es medible, ¿ya? Y es cronológico, lineal, no hay saltos en el tiempo, ¿no? En cambio, ya el tiempo del relato, dice, es el orden en que el narrador presenta los hechos, y el narrador lo puede presentar de diferentes formas, ¿no? Lo puede presentar de forma lineal, lo puede presentar de forma no lineal, ¿ya? Entonces es dependiendo de cómo lo presenta el narrador. Si lo presenta, la historia lo presenta sin alteración del tiempo, sería de orden natural. Y si lo presenta alterando el tiempo, alterando los momentos, entonces será una historia de orden artificial, ¿ya? Es dependiendo cómo se procede, ¿no? La historia. Si no rompe los acontecimientos o no rompe el sentido lógico y cronológico, recuerda entonces, el tiempo es lineal. Si transgrede, si rompe los acontecimientos, el tiempo es no lineal. 100 años de soledad está de forma artificial, porque el tiempo se transgrede constantemente, ¿no? Don Quijote de la Mancha, de forma natural, ¿no? No se transgrede el tiempo ahí. Es de forma lineal y cronológica. La ciudad y los perros
si hay una alteración del orden, ¿no? Por eso que es de orden artificial. Crimen y castigo, orden natural. No se altera. Bien, ese sería entonces el tiempo del relato. Hay que tener en cuenta entonces si es de forma artificial o no. ¿Ya? Aquí podemos visualizar mejor. Si la narración es lineal, ¿no? Es de orden natural, entonces la historia no se transgrede, ¿no? Entonces empieza la historia y va avanzando, ¿no? Va avanzando, hasta finalizar. En cambio, la narración no lineal, aquí empieza la obra, ¿no? Y de pronto, en un momento determinado, hace un salto, ruptura, ¿no? Vuelve de pronto al presente, etcétera. ¿Ya? Esa es la historia entonces de orden artificial, la historia de orden natural, ¿no? Cómo se puede desarrollar la historia. ¿Ya? Bien, hasta aquí entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta este punto? ¿Dudas o preguntas sobre la noción del orden artificial, orden natural, o de pronto sobre los tipos de narradores dentro de la historia? Bien, si no hay preguntas, dudas, recuerda entonces que tienes el enlace en los comentarios para que puedas estar desarrollando las preguntas de la clase de hoy. Y en un instante vuelves para poder resolver las preguntas sobre la clase. Recuerda que ya tienes el enlace para poder desarrollar el tema de hoy. El enlace está en los comentarios para el examen de hoy.
Muy bien, Diego, muy bien, Jan. Vamos a ver cómo van los demás. Mientras tanto, ya vamos a colocar las preguntas para que puedan estar desarrollando los que les falte. A ver, ¿quiénes más faltan? Falta como 8 personas para que terminen de dar el examen. A ver, vamos a ver cómo van en el examen. Algunos se están confundiendo en la pregunta número 3. Sobre esta, bueno, el fragmento es de la obra Cien años de soledad y más o menos te dicen a partir de fragmentos citados, señale la alternativa que contiene la afirmación correcta, ¿no? ¿Cuál sería lo correcto dentro de la obra? ¿No? Eso es lo que te están indicando. Muy bien. Empezamos entonces a responder. A ver. Pregunta número 1. ¿Cuál debería ser la respuesta? A ver, hay que leer entonces para poder responder. Dice, ella te sorprenderá observando la mesa de noche. ¿A quién le va a sorprender? Dice, te sorprenderá. Ella te sorprenderá. Los frascos de distintos colores, los vasos, las cucharas de aluminio. Ahí estamos observando que este narrador, ¿no? Está señalando, está centrándose en el otro. Está hablando el tú, ¿no? Ella te sorprenderá, a ti te sorprenderá. ¿Ves? Ella te sorprenderá, ¿no? A ti. Exacto. Está vinculado a la segunda persona. Muy bien. Siguiente. Pregunta 2. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 2? Exacto. En la pregunta 2 dice, ¿qué hace pensando en los retazos que sembraron esperanzas? Tú ya no tienes nada más que un hasta luego, ¿no? Narración en segunda persona. Muy bien, la 2 la D. A ver, pregunta 3.
¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 3? Exacto, en la pregunta 3 la respuesta sería narrador omnisciente. Conoce a cabalidad todo lo que ocurre, lo que se desarrolla dentro de la historia, ¿no? Sabe a cabalidad los acontecimientos. Ujú. Vamos con la siguiente. Pregunta 4. ¿Cuál sería la respuesta? En la pregunta 4, exacto, muy bien. La narración no lineal, efectivamente. Pregunta 5. Exacto. La historia lo cuenta el mismo protagonista, ¿no? Narrador protagonista. Pregunta 6. A ver, en la pregunta 6 dice, entró el viajero al empedrado patio donde el ñorbo y la campanilla enredábanse. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué tipo de narrador estaría presente aquí? Mira, acá se está describiendo, ¿no? Entró el viajero empedrado patio donde el ñorbo, el campanilla enredábanse. Descripción, ¿no? Se desarrolla la descripción. El narrador está dentro, ¿no? Está dentro de la historia. A ver, ¿se emplea una descripción como recurso narrativo? Sí. El narrador está dentro de la historia. Ahora dice, el narrador es el escritor de Abraham Belmont. Falso. Recuerda que no puede ser el escritor, ¿no? El propio narrador escritor. No, falso, ¿no? Ahora, se utiliza el narrador parcialmente omnisciente. No hay un narrador parcialmente omnisciente. ¿Ya? No existe un narrador parcialmente omnisciente. ¿Ya? ¿Aparece el narrador testigo? Sí, está dentro de la historia. Por tanto, la respuesta a la 6, exacto, sería la A. Recuerda, no existe un narrador parcialmente omnisciente. O es omnisciente o no lo es. ¿Ya? Recuerda eso. Y acá también recuerda que el narrador no es el escritor. ¿Ya? Son dos elementos distintos, ¿no? Bien. Pregunta 7. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 7? Mira, en la clase los cadetes hablaban, se insultaban, se escupían, se bombardeaban con proyectiles de papel. Interrumpían a los profesores imitando relinchos, bufidos, gruñidos, maullidos, ladridos. Bueno, todo esto está describiendo el narrador, ¿no? Describe el narrador. Puede conocer el narrador estos acontecimientos al observarlo, ¿no? Puede ser. Luego que dice, la vida era otra vez normal. Aquí nos está dando una información adicional. La vida era otra vez normal. O sea, el narrador conoce cómo era la vida antes
y lo puede comparar con el ahora. Pero todos sabían que entre ellos había un exiliado. El narrador conoce qué piensan todos los personajes, ¿no? Sabe que todos, a su vez, sabían que entre ellos había un exiliado. Los brazos cruzados sobre la carpeta, los ojos azules clavados en el pizarrón, el jaguar pasaba las horas de clase sin abrir la boca, ni tomar un apunte, ni volver la cabeza hacia un compañero. Parece que fuera él quien nos hace hielo, pensaba Alberto. Mira, pensaba Alberto. O sea, el narrador conoce lo que piensa el personaje Alberto. Él, quien estuviera castigando a la sección. A ver, señala la opción que expresa correctamente el tipo de narrador y su definición respectiva. Divulga a los lectores las anécdotas más entrañables que ha pasado el personaje central. Por tanto, un narrador subjetivo, no. No está presente eso, ¿sí o no? Describe con conocimiento lo que sienten y piensan los personajes. ¿Ves? Con conocimiento. Conoce, sabe lo que sienten y piensan los personajes. Por tanto, sería un narrador omnisciente, porque conoce, siente y piensan, ¿no? Sabe lo que sucede en la sección. La respuesta en la 7 efectivamente sería la B. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 8. Un fuerte golpe de viento pasó, estremeciendo las espigas y llevándose sus pensamientos. Mira, llevándose sus pensamientos. La oscuridad se había adensado y, aunque los fogones de la hondonada continuaban haciéndole amables señas, el viejo alcalde se sentía muy solo en la noche. Sabe lo que siente el personaje y de pronto también conoce que sus pensamientos, o sea, el momento que estaba él pensando, meditando, de pronto se esfuman, ¿no? Se marchan. Entonces, se trata de qué narrador, un narrador que conoce, que sabe lo que el personaje está sintiendo, pensando. Claro, muy bien. El narrador omnisciente. Narrador omnisciente conoce la subjetividad del personaje, ¿no? Exacto. En Don Quijote de la Mancha, el narrador relata la historia del hidalgo Alonso Quijano y su afán por las novelas de caballería. Además, nos señala la historia de su escudero Sancho Panza y otra serie de personajes. Conoce los acontecimientos y los lugares por donde va pasando el caballero andante. Esto nos da a entender que el tipo de narrador es... ¿Qué tipo de narrador es? Si conoce los acontecimientos, los lugares. Exacto. Un narrador omnisciente. Y por último, llegó el día de apartarme de la mejor vida. Yo voy a apartarme, narrador en primera persona, ¿no? Que hallo haber pasado. Dios sabe lo que sentí el dejar tantos amigos y apasionados que eran sin número. Ahora, está en primera persona, sería narrador personaje, pero ¿qué tipo de narrador personaje? ¿Protagonista o narrador testigo? A ver, vamos a ver. Está enfocándose en él, ¿no? Habla sobre sus amigos, sobre él, ¿no? Y sus amigos, que eran sin número. Vendí lo poco que tenía. Vendí. ¿Quién vendió? Él. ¿Ves?
De secreto para el camino y con ayuda de un usted hice hasta 700 reales. Alquilé una mula. ¿Quién? El protagonista. Protagonista. Entonces la respuesta es la D. ¿Ves? Ahí te das cuenta cómo se puede ya encontrar al personaje, al narrador dentro de la historia. Bien, esa sería entonces la pregunta con que terminamos. Nos vemos entonces la siguiente semana. Recuerda entonces la siguiente semana que vamos a tratar. Vamos a hablar la siguiente semana tipos de personajes y técnicas literarias. Muy bien. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense. Buenas noches a todos ustedes.